cada sesión, cada tarea, cuente con todos aquellos elementos o patrones que nosotros queremos para la configuración y construcción de ese jugar característico que nosotros tenemos. Que tenemos que ser coherentes, ¿sí?, en todo lo que tiene que ver con la sesión y con cada tarea. Cada tarea debe disponer Muy bienvenidos a este ciclo de charlas. En esta oportunidad voy a estar hablando sobre el microciclo estructurado, la metodología de Francisco Ceirulo. Espero que les sea de su agrado, que pueda aportarle herramientas para su proceso de entrenamiento, que conozcan más esta metodología, de que muchas veces se habla, pero poco se sabe, sobre todo por las pocas publicaciones que hay de su autor y demás. Y bueno, para el que por lo menos la conozca y no le resulte interesante, al menos quizás pueda aportarle herramientas, ¿no? Porque lo que suma y ayuda no lastima, así que siempre sea bienvenido el conocer un poquito más. ¿Sí? Antes que nada, darle las gracias a la gente, a los amigos de Planificación con Sentido. ¿Sí? Gracias por la invitación y por estos espacios que son tan enriquecedores para todos los colegas. Ahí les dejo sus redes sociales para que los puedan seguir. Bien, dicho esto, ¿qué es el microciclo estructurado? Bueno, el microciclo estructurado es una metodología de entrenamiento, ¿sí?, que se basa o tiene sus bases en el paradigma de la complejidad. Ahora vamos a definir bien de qué se trata esto de complejidad, qué es también metodología, para que quede bien claro todo esto, que es muy importante para poder entender el punto de partida que tiene esta metodología. ¿Sí? Bueno, como dice Morín, la complejidad es una palabra problema y no una palabra solución, lo que ya nos da a entender de alguna manera a modo de introducción de qué se trata esto de complejidad, ¿sí? No es algo sencillo, es algo que tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas para poder interpretarla y entenderla. ¿Qué es complejidad? Bueno, complejidad es una cualidad caracterizada por diversas partes que hacen a un conjunto intricado. Para que haya complejidad tiene que haber dos o más partes, a su vez ser diferentes entre sí y estar conectadas, ¿sí? ¿Para qué? Para en todo momento estar interactuando y retroactuando entre sí. Hay una clara diferencia entre lo que tiene que ver con los sistemas complejos y los sistemas complicados. Si bien ambos cuentan con diversas partes, en el caso de los sistemas complicados no están interactuando y retroactuando entre sí. El claro ejemplo es, por ejemplo, un vehículo, un automóvil, ¿sí?, que tiene muchas partes: motores, el motor, tiene el volante, la caja de cambios, etcétera, etcétera. Pero todas esas, si bien están de alguna manera conectadas, no están interactuando y retroactuando entre sí, y si alguna de ellas falla, el sistema deja de funcionar o deja de tener esa funcionalidad para el cual fue creado. Capra Capra es un autor que no tiene nada que ver con el entrenamiento del fútbol, pero es uno de los que nos puede ayudar con su obra, por ejemplo, La trama de la vida, a entender e interpretar mucho mejor a los seres humanos como individuos, de cómo funcionamos, para poder entender de qué se agarra o de qué toma esta metodología, así como otras, para poder interpretar al ser humano y por ende sus entrenamientos. Bueno, este autor nos dice que, según la visión sistémica, las propiedades de un sistema son destruidas cuando sus partes son separadas. Esto ocurre en el deporte, tanto en su estudio como en la práctica, por lo que no se debe estudiarlo ni entrenarlo por partes separadas, porque de esta manera estaremos perdiendo potencialidad y el rendimiento se verá mermado, ya que el resultado de la interacción de todas las partes será diferente que la sumatoria de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de paradigmas anteriores, paradigmas tradicionales, ¿sí?, clásicos, en las que las partes eran entrenadas y estudiadas de forma separada, de forma aislada entre sí, por ejemplo, la preparación física con la parte técnico-táctica, así como ustedes saben, toda la vida se dijo que el fútbol contaba de 4 partes: lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico, pero todo eso era por separado, ¿sí? El preparador físico elaboraba su sesión diaria y no tenía nada que ver con lo que tenía
planificado el entrenador o el staff de entrenadores técnicos, ¿sí? Entonces no había esa congruencia, esa coherencia con respecto a las partes, era todo por separado, y después se buscaba, gracias al entrenamiento de todas esas partes, que se genere un rendimiento común. Que bueno, no está, no voy a decir que está mal y que no hay que hacerlo, pero lo que vienen a traer estos autores con este nuevo paradigma es que el ser humano no funciona así, no funciona de parte aislada, por partes aisladas, sino que todo lo contrario, funcionamos como estas estructuras conformadas por diversas partes que generan a ese conjunto intricado. Entonces, si funcionamos de esa manera, si somos sistemas complejos, pues bien, el entrenamiento debería respetar esa lógica y esa naturaleza que tenemos como seres humanos, y no dividir las partes, sino que unificarlas, entrenarlas todas bajo una misma tarea, o entendiendo que en una tarea están funcionando todas a la vez y que nuestros objetivos tienen que ir en base a ello. ¿Sí? Acá un poquito de resumen de lo que fue el siglo XX. ¿Sí? Con estos paradigmas clásicos, el deporte era concebido desde la enseñanza y el entrenamiento, cuerpo-mente, con teorías conductistas y mecanicistas respectivamente. Todo era mensurable, modelo atomizado, pluridisciplinario del deporte, y ahí vemos todas las partes en las cuales eran divididas, ¿sí? Bueno, el entrenamiento, tanto el entrenamiento como la enseñanza. ¿Sí? El paradigma clásico se medía por los logros de los deportistas, y el modelo era producido por la evolución del reglamento, exigencias de la competición, todo lo que tiene que ver con las marcas, metas, todos los aspectos cuantitativos en cuanto a resultado, la evolución tecnológica, pero todo esto era ajeno al deportista. No se tenía en cuenta las cualidades, los historiales configuradores de cada deportista, los gustos, las preferencias, las interacciones, las sociedades entre los jugadores dentro de la cancha, ¿sí? Y al final era increíble cómo el principal actor, que era el deportista, quedaba de lado a la hora de el hecho de modelar el proceso de entrenamiento y todo lo que tiene que ver con ese proceso. ¿Sí? Ahí tenemos bueno, lo que estábamos mencionando hace un ratito, las tendencias globales y analíticas, las analíticas en este caso para el rendimiento deportivo y las globales en la iniciación deportiva, ¿sí? Y bueno, las partes del fútbol que siempre fueron nombradas, lo técnico, lo táctico, la preparación física y lo psicológico, pero todo de forma aislada, sin un hilo conductor entre las mismas. Pero ¿qué pasa? Gracias al paradigma nuevo, autores como Capra, como Morín, como Maturana, entre otros, y en el caso del deporte como Francisco Seirulo, Natalia Balaguer, Carlota Torrens, Rafael Paul, ¿sí? Gracias a ellos empezamos a llevar toda esta concepción de la vida y el funcionamiento del ser humano al deporte. Entonces, ¿qué dice Seirulo? Bueno, que hay que optimizar todas las estructuras del sistema en todo momento, empezar a ver a las personas como estructuras hipercomplejas que se configuran de diversas partes, que las propuestas partan del deportista, ¿sí? Y no del entrenador, que se tenga en cuenta todos los actores que están funcionando en el sistema, y que no se separan estas estructuras, aunque alguna pueda primar sobre otra. Nosotros podemos tener un objetivo en la tarea primario que sea táctico, pero sabemos que están funcionando todas las estructuras a la vez. ¿Cuáles son esas estructuras? Bueno, la cognitiva, con todo lo que tiene que ver con lo táctico, con la toma de decisiones, ¿sí? Con la construcción de ese jugar característico del equipo. El condicional, que aquí el rol principal lo van a tener los preparadores físicos, con lo que tiene que ver con la velocidad, la resistencia, la amplitud de movimiento y la fuerza. Lo coordinativo, todo lo que tiene que ver con la técnica, lo creativo expresivo, la capacidad de crear y expresarse, todo aquello que tenga que ver con la creatividad, y para eso les recomiendo mucho a Carlota Torrens. La estructura emotivo-volitiva con las emociones, la voluntad de hacer las cosas, cada vez se está estudiando más y dando más importancia a lo que tiene que ver con las emociones, porque gran parte del rendimiento y la toma de decisiones muchas veces parten de la parte emocional, entonces es algo que hay que tener en cuenta. Lo socioafectivo, una estructura muy importante que Seirulo hace mucho hincapié y de la que se ha malinterpretado muchas veces, porque uno coloca juegos o tareas socioafectivas en YouTube
y lo que les va a aparecer son juegos y tareas divertidas en las cuales hay mucha risa, pero eso no tiene nada que ver con lo que plantea Paco. Ahora enseguida vamos a ver un poco de los espacios de fase que tiene que ver con esto, ¿sí? Cuando Seirulo habla de socioafectividad, habla más de un tema de comunicación, de empatía, de autogestión, y todo eso dentro de la cancha, la comunicación y que entender que todos estamos jugando en todo momento y que mi compañero tiene que saber qué es lo que voy a hacer yo, si recibo la pelota con determinada pierna, qué voy a hacer yo si conduzco, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, estas 6 estructuras están sostenidas por 2 grandes estructuras que son la bioenergética, las que nos permite mover, y la mental, que bueno, si no estamos con la mentalidad decidida para poder hacer las actividades, no lo vamos a conseguir. Y a su vez necesitamos lo bioenergético, que es lo que nos da energía de alguna manera para poder desarrollarnos. Bien, bueno, esto ya lo mencionamos. Rafael Paul dice que se comienza a ver al ser humano como un sistema dinámico complejo e inestable que se va modificando y coordinando a lo largo de su vida gracias a las constantes perturbaciones. Es un poco más de lo que habíamos hablado. Y como decíamos, el microciclo estructurado es una metodología. Considero importante entender que es metodología, que bueno, es una palabra que proviene del griego, ¿sí? Es la ciencia del método. Y un concepto que me gusta bastante, que lo da Alejandro Cáceres, es un entrenador y preparador físico uruguayo. Él me decía que la metodología es la forma que tenemos nosotros de acercarnos a nuestro objeto de estudio a través del conocimiento. Es en poder interpretar y entender, es cómo sabemos lo que realmente sabemos, ¿sí? Y son supuestos teóricos que nosotros tenemos para luego llevarlo a la práctica, en nuestro caso, al campo de juego. ¿Para qué sirve entonces y cuáles son las conocidas en el fútbol? Estoy hablando de metodología. Bueno, sirve para darnos un orden, para que nosotros podamos planificar, podamos programar, en el caso del microciclo estructurado, para que podamos llevar a cabo una realización de nuestro proceso de entrenamiento, que lo podamos ir de alguna manera controlando, entre comillas, ¿sí? O que podamos ir conjeturando, mejor dicho, sobre las decisiones y las acciones que van a venir en base a las que pasaron. Bueno, conocidas en el fútbol, hoy día las más conocidas son la apreciación táctica y el microciclo estructurado. Están emergiendo algunas otras que también son interesantes y al menos importante conocerlas para poder tomar decisiones acerca de nuestras propias metodologías y nuestros propios sistemas de entrenamiento. Está en su momento el ATR, ¿sí? Y bueno, otras muchas, el método integrado y demás. En mi opinión, lo bueno que tiene el microciclo estructurado es que entiende la realidad del juego y el respeto de la naturaleza del mismo, tanto del ser humano como del juego, como puntos de partida. Todas las tareas tienen que tener de alguna manera esa lógica de respetar el juego. Y acá voy a poner un ejemplo de tarea en el cual no se respeta esta lógica, y bueno, para el microciclo estructurado quizás no sería una tarea óptima. Un espacio reducido en el cual un equipo A ataca al equipo B, ¿sí? En esta dirección tiene que atacar hacia allá, el equipo B lo contrario, y colocamos 2 arcos, ¿sí? En los laterales del campo rival, ¿sí? 2 arcos abiertos. Y muchas veces se dice que el objetivo de esta tarea es que el ataque, o sea, el equipo que dispone del balón, sea amplio en el ataque. Y ese objetivo se va a cumplir. Pero ¿qué pasa con la defensa? Nosotros seguramente, por una lógica de juego, busquemos que nuestra defensa sea densa, porque tiene que cubrir pasillos interiores, y que el arco en realidad está dispuesto en el medio de ese ancho. Por lo tanto, esta tarea va a hacer que la defensa esté muy abierta, que tienda a hacer una marcación individual, una marcación al hombre, en lugar de una marcación zonal, como muchas veces se puede pretender. Entonces, si bien por un lado estamos cumpliendo el objetivo de ataque, no podemos descuidar, ¿sí? esa dialógica ataque-defensa que existe en todo momento, que son indivisibles,
que no podemos dividir lo que es el ataque y la defensa porque están funcionando todas a la vez. Entonces tenemos que, para entender y respetar esa naturaleza del juego, hacer que las tareas respeten toda la lógica del juego, ¿sí? Ya sea la dialógica ataque-defensa como la no separación de las estructuras que hemos mencionado anteriormente. Con respecto a la sesión, también debe haber una lógica en su armado, ¿sí? Bueno, y lo que decía, lo del principio dialógico, que por ejemplo Edgar Morin, que tampoco tiene nada que ver con el fútbol, pero es muy interesante su obra, bueno, él nos explica que el principio dialógico nos permite mantener la dualidad en el seno de la unidad. Él asocia, este concepto asocia dos términos que son antagonistas, pero que se complementan a su vez. Y esto yo lo traigo a la hora de elaborar la sesión, así como también para entender el tema que mencionaba recién, lo de ataque y defensa, que si bien son términos o patrones o acciones totalmente antagonistas, se complementan a la vez y por eso no lo podemos dividir en cuanto a nuestra toma de decisión y a la hora de elaborar nuestras tareas. Lo mismo sucede con el armado de la sesión. Nosotros tenemos diferentes partes que pueden ser diferentes entre sí, que pueden ser desde su concepción y su elaboración antagonistas, pero que a su vez se tengan que complementar. Y ahora, en base a eso, se va a entender un poquito más esta idea. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de la elaboración de la sesión es tener en cuenta los principios generales de la teoría de la complejidad, ¿sí? Que tiene algunos principios que son inherentes y que atraviesan de forma horizontal a todos los sistemas vivos. La incertidumbre, la globalidad, la interdependencia y la emergencia espontánea. A la hora de elaborar cada tarea de nuestra sesión, las mismas deben cumplir con estos principios, o por lo menos mínimamente, ¿sí? Que tengan que tener incertidumbre, que lo hay en todo momento en el juego, la globalidad, esto de no separar a las estructuras, ¿sí? Que estén funcionando a la vez y que pongamos foco en que eso suceda, la interdependencia, ¿sí? Que esas estructuras que están funcionando a la vez tengan una dependencia entre sí y que a su vez, en base a todo ello, pueda surgir un emergente que tenga eficiencia, que sea eficaz, que respete toda la naturaleza del juego. ¿Sí? Bueno, a su vez, obviamente la sesión debe contar con un objetivo, ¿sí? Objetivo de la sesión y objetivo de cada tarea, objetivo de cada situación, juego o ejercicio de entrenamiento del juego y la tarea. Esto es importante también saber interpretar que cada juego, tarea, o ejercicio que nosotros pongamos va a contar con dos tipos de objetivos. Uno es el objetivo del juego y el otro es el objetivo de la tarea. Para que se entienda bien, vamos a poner un ejemplo. En un juego de posición 4 versus 4 más 3, el objetivo de juego, ¿cuál es? Bueno, la posesión, la conservación, el no perderla. Ese es el objetivo básico del juego. Ahora, nosotros como entrenadores tenemos que poner objetivos también de la tarea. ¿Qué queremos ver o qué queremos que nuestro equipo tome a partir de esa posesión? Sí, bueno, las líneas de pase que se den en todo momento, las laterales, las interiores, la larga, ¿sí? Las distancias de relación que haya entre los compañeros, que seamos amplios cuando disponemos del balón, que seamos densos cuando no disponemos del balón, encontrar a ese libre que nos proporciona los comodines, y bueno, todos los objetivos que nosotros queramos ver en esa tarea. En el rondo sucede lo mismo, el objetivo de juego es no perder la pelota, es conservarla, es la posesión, y los objetivos de la tarea son muy similares, ¿sí? La distancia de relación, el juntar pases por un lado para descargar por el lado que quedó libre de oposición, y bueno, etcétera, etcétera, y así con todas las tareas, porque muchas veces pasa que nosotros hacemos un espacio reducido y como el objetivo del juego es la conservación, pero muchas veces nos olvidamos de los objetivos de la tarea, entonces pasa a ser simplemente una tarea integradora que trabaja muchas veces la parte física y no la parte técnico-táctica porque nos hemos olvidado de poner foco en estos objetivos de la tarea. La sesión del entrenamiento, sin tener en cuenta la parte de gimnasio, bueno, cuenta con estas tres partes: inicial, central y final.
en donde la parte inicial debería ser ejecutada gracias a, o en base a ejercicios articuladores que nos guíen y nos ayuden en la consecución del objetivo central de la sesión, pero de forma muy facilitada, ¿sí? Que nosotros ya le demos la solución, de alguna manera ya digerida, a nuestros jugadores para que lo puedan hacer con facilidad. Ejemplos, la rueda de pase, los rondos, algún juego de posición simple en donde la solución esté, como dije, muy facilitada para que después en la parte central las resoluciones se den con problemas y tareas complejas. Ahí sí le vamos a sacar esas facilidades, ya la oposición, el espacio y demás va a hacer que la tarea se vea complejizada y que sea el jugador y el equipo el que tenga que encontrar esas soluciones en base a lo que trabajamos ya como parte inicial, ¿sí? En la sesión. Por eso es que la sesión debería tener un hilo conductor. Y la parte final, bueno, tener una síntesis final integradora en donde, por ejemplo, se puede hacer un fútbol 11 contra 11 en pocos minutos, 10 minutos, 15, para ver si todo esto que nosotros planteamos durante el día, durante la sesión, se pudo desarrollar y pudo ser aprendido por el equipo o no. Bien, para ello te contamos con situaciones, ejercicios de dinámica cerrada, juegos que son de dinámica abierta como medios para poder realizar esto. Las situaciones son, por ejemplo, las progresiones ofensivas, los ejercicios de dinámica cerrada, analíticos o contextualizados, por ejemplo, la rueda de pase, los recorridos, los rondos. Cuando digo que sean de dinámica cerrada, no quiere decir que el entrenador diga hacia dónde va el pase, hacia dónde tiene que ir, sí o sí, sino que el ejercicio tiene en este caso un inicio, un desarrollo y un final que siempre se va repitiendo, como un bucle que va repitiéndose, ¿sí? Una rueda de pase, y esto es a modo personal, para mí debería tener algo siempre de abierto, ¿sí? Aunque sea un ejercicio de dinámica cerrada, siempre tiene que tener algo de incertidumbre. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en una Y, en donde si uno como entrenador le dice, el pase parte de aquí para acá, de acá rebota y después abro para acá, este vuelve con el pivot y juega allá. ¿Qué pasa? Cuando el primero que dio el pase, ¿sí? Dio el pase, rebotó y ya tocó hacia la derecha, ya se deslindó de la rueda de pase, ya está pensando en cualquier otra cosa, no hay incertidumbre porque el jugador sabe cuál es la lógica de la interacción, entonces en mi caso personal, yo recomendaría que haya por lo menos que esa rueda de pases sea en base a conceptos. Por ejemplo, bueno, tenemos como base juntar pases de un lado para terminar por el otro. Entonces, bueno, en todo momento van a estar atentos porque nunca saben cuándo va a volver la pelota. Ellos van a juntar pases por un lado para después descargar por el otro. En todo momento tienen que estar atentos porque no saben cuándo va a venir el balón y cuándo tienen que participar. Hasta que no termine esa secuencia de la rueda de pase, deben estar todos atentos. Y bueno, después los juegos de dinámica abierta incluyen problemas tácticos a resolver y ahí están los juegos reducidos, los juegos de posición, de situación, etc. ¿Es solamente esto? No, como mencioné anteriormente, el microciclo estructurado cuenta con dos grandes apartados, ¿sí? Uno es todo esto que de alguna manera estábamos hablando, que es lo que tiene que ver con la cancha, que corresponde al entrenamiento optimizador, y otro es el gran apartado, es el entrenamiento coadyuvante, que es lo que generalmente se realiza en el gimnasio y cuyo objetivo es mantener al deportista fuerte, estructuralmente estable, con patrones de movimiento ricos, en calidad, ¿sí? Bueno, sus estructuras protegidas con músculos sanos, fuertes y demás, para permitirle que esté la cantidad de tiempo posible durante el año y disponible para el entrenador en los partidos durante el mayor tiempo posible en el año, y además para que pueda estar en ese entrenamiento optimizador, que es en la cancha, todo lo que tiene que ver con la parte de construcción del juego, y así pueda optimizar su rendimiento en todo momento. Algo importante que nos trae Francisco Seirulo son estas conjeturas sistémicas que quizás sean un poco difíciles de entender, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más facilitado posible. Seirulo habla de que los principios que hemos estudiado generalmente en el entrenamiento, sobre todo los que somos preparadores físicos, que por ejemplo algunos los encontramos en la obra de Weineck, esta obra que es muy recomendada, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos principios no cumplen con ciertas características y demandas que el juego nos trae. Por lo tanto, Seirulo habla de que no hay que ser
no hay que basarse en principios que son cerrados, que son estructurados, sino que hay que reemplazarlo por conjeturas sistémicas que se ajustan mucho más a la realidad y naturaleza del juego, ¿sí? Porque nosotros podemos conjeturar, suponer que si colocamos determinada carga de entrenamiento en este día, al otro día podemos elaborar otro tipo de acciones, y si eso se puede cumplir, podemos pasar a otra cosa. Pero nosotros podemos conjeturar que eso va a suceder, no podemos determinar, ¿sí? No podemos ser tan determinista en que eso va a suceder, porque no sabemos cómo puede ser procesado esa información o ese estímulo. Entonces, bueno, estas conjeturas atienden a esto, ¿sí? Y en caso de que no se cumpla lo que nosotros conjeturamos, podemos ir flexibilizando y cambiando en todo momento lo que nosotros hemos traído. Ahora comenzamos con la primera conjetura, que se llama de la eficiencia sincrónica, y bueno, ahí como está dispuesto en el texto, como se sabe, los sistemas presentan gran sensibilidad a los cambios, y por ello esta conjetura propone identificar hasta qué momento una secuencia conformadora está estabilizada y no sufre fluctuaciones. Es decir, hasta qué momento el sistema no presenta una pérdida de eficiencia al repetir alguna acción determinada un número de veces o a lo largo del tiempo. Acá, como entrenadores, tenemos que entender que el sistema presenta gran sensibilidad a los cambios, y que en algún momento el sistema, ¿sí? El equipo en las tareas va a comenzar a producir errores, a tener errores, a fluctuar, al rendimiento ir modificándose. Y en ese momento, como entrenadores, nosotros tenemos que decidir si continuamos con la tarea, si la modificamos o no, en base a esto que nosotros estamos percibiendo. Conjetura de la conformación intrasistémica. Esto atiende a lo que bueno, ya hemos venido hablando sobre las estructuras, ¿sí? Habla de la posibilidad de optimización diferenciada en el sistema a través de los procesos de autoconformación, al ser sometido a determinados flujos de energía que lo relacionan con otros niveles de la misma estructura. ¿Qué pasa? Nosotros, mediante una tarea, podemos y deberíamos por lo menos tener como objetivo incidir más en unas que en otras. Sabiendo que todas funcionan al mismo tiempo, que todas funcionan a la vez y que están interactuando, pero nuestro objetivo, ¿sí?, de la tarea debe ser puesto con un foco mayoritariamente sobre una estructura que sobre otra. Nosotros, como preparadores físicos, seguramente nuestro objetivo, nuestro foco mayor va a estar en la estructura condicional, pero las tareas colocadas por el entrenador van a estar seguramente mucho más atendiendo a lo que tiene que ver con la parte cognitiva, con lo socioafectivo y demás, pero atendiendo y sabiendo que todas están funcionando a la vez. De hecho, si tenemos un cuerpo técnico muy rico en el cual contamos con muchas personas, bueno, cada uno puede estar focalizado y corrigiendo y visualizando determinada estructura. A su vez, ¿qué pasa? También la misma tarea, que quizás tenga un objetivo cognitivo como foco, en cada jugador va a demandar de forma diferente. No es lo mismo, por ejemplo, los mismos recorridos de distancias, esto a nivel condicional, que va, por ejemplo, Juan Román Riquelme, que va a tener si está realizando la misma tarea, no sé, Gattuso o Gary Medel, que son jugadores con características diferentes, que van a tener un recorrido totalmente diferente, que van a tener un pienso totalmente diferente. Entonces, la misma tarea, colocada con un objetivo, con un foco cognitivo, lo van a asimilar de forma totalmente diferenciada de acuerdo al jugador que sea. La conjetura unidad temporal habla de dedicar un tiempo útil mínimo con el fin de optimizar cierto sistema, y el resto del tiempo poder dedicarlo a potenciar otro sistema. Tomarnos un tiempo útil para poder optimizar determinada situación, y el resto poder atender a otras cuestiones. La conjetura holográmica, esta es bastante importante, ¿sí?, que hay que tener en cuenta, así como todas, obviamente, que son importantes. Dice que cada unidad de entrenamiento deberá disponer de todos los elementos conformadores del juego que se quieran optimizar en esa sesión o entrenamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cada sesión, cada tarea, cuente con todos aquellos elementos o patrones que nosotros queremos para la configuración y construcción
de ese jugar característico que nosotros tenemos. Que tenemos que ser coherentes, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la sesión y con cada tarea. Cada tarea debe disponer de todos aquellos elementos que nosotros después queremos ver en ese jugar característico del equipo y que queremos que se visualice el día de partido, ¿sí? Si no tenemos en cuenta de alguna manera, esta coherencia, nuestro equipo va a perder de alguna manera esa potencia prospectiva. Y tiene que ver con esto también del armado de la sesión. Si nosotros respetamos el armado de la sesión, esta conjetura va a ser más factible o más fácil de que se respete. La conjetura sinergética consiste en mezclar secuencias de aplicación de juego para que al cambiar las mismas, mediante la interacción de los jugadores, se encuentren efectos sinergéticos específicos para el sistema de la misma o diferente estructura. La conjetura de la recursibilidad ofrece la posibilidad de que de forma continua se dé la optimización de todos los sistemas. Aquí la variedad debe ser muy bien trabajada sin que se agote ese recurso con el fin de mantener y mejorar las potencias prospectivas. Es importantísimo que la variabilidad esté en todo momento, ¿sí? Que se hagan tareas novedosas sin que esto deje de respetar la naturaleza del juego, que es básico y fundamental, pero que los jugadores puedan resolver de forma diferente ante la misma situación. ¿Qué es esto? Lo que quiere decir potencias prospectivas, que ante una situación cada jugador disponga de diversos recursos para poder resolver esa misma situación, ¿sí? Que ante un problema tenga un abanico de posibilidades grandes para poder resolver. Y eso solo se da gracias a entrenar de forma variada. No quiere decir que no se puedan repetir ejercicios o demás, pero que sí le damos variabilidad a medida que el sistema va avanzando en esa construcción de jugar, va a ser muy rico para mejorar y potenciar esto que estábamos diciendo de la potencia prospectiva. La conjetura de idoneidad, mediante el diseño de situaciones simuladoras preferenciales que sean compatibles y específicas al juego, específicas, no solo integradoras, no solo específicas, sino que también contextualizadas, ¿no? Porque se puede ser específico, pero al mismo tiempo se debe ser coherente en la elaboración de tareas con respecto a la lógica interna del juego. Lo que hablábamos hoy, nosotros podemos elaborar un espacio reducido que es totalmente específico, es integrado, ¿no? Pero si no tenemos en cuenta el objetivo de la tarea, solo tenemos en cuenta el objetivo del juego, no estamos respetando esta conjetura de idoneidad, ¿sí? Porque no solo debemos ser específicos, sino que tenemos que respetar la naturaleza del juego y esa lógica interna del juego. Y a su vez que, bueno, esta conjetura habla también de que se debe optimizar tanto al jugador como al equipo. Bien, vamos a hablar un poquito el tiempo que nos queda sobre los espacios de fase a modo de resumen, ¿sí? Los espacios de fase es algo que se está hablando, que parece muy novedoso, que se está hablando relativamente hace poco, ¿sí? Ha salido una obra que no es de Seirulo sobre esto, y bueno, es importante entender de qué se trata, por qué Seirulo lo trae al mundo del fútbol. Esto corresponde a la estructura socioafectiva, ahora seguramente van a entender por qué. ¿Viene del fútbol? ¿Esto lo inventó Seirulo? No, la verdad que no. Esto viene de matemáticos y físicos que fueron los que empezaron a introducir este término y que fueron los que crearon este concepto en base a algunos estudios, ¿sí? Estos matemáticos son Poincaré y Gibbs, Boltzmann, y también estudiado por Edward Lorenz en la teoría del caos, de caos y atractores, son autores muy recomendables que, si bien no tienen que ver con el fútbol, repito, dan ciertos patrones y ciertas ideas que nos hacen pensar y que nos van a ayudar a destrabar determinadas situaciones que nosotros tenemos en el fútbol y que se dan en el fútbol. Por eso, la idea que tuvieron estos matemáticos y físicos fue tomar, esto lo voy a explicar y después voy a leer o explicar este concepto para después poder
ver de qué manera se lo puede interpretar de la mejor manera. Ellos lo que hicieron fue tomar las variables de un sistema, ¿sí? O de un problema, todos esos grados de libertad que hay, las graficaron, ¿sí? En función del tiempo, pero les arrancaron el eje del tiempo a esa gráfica, y ahí en donde cada variable se va a convertir en una coordenada, ¿sí? O dimensión en ese espacio de estado, que es un espacio abstracto, y ver todas las posibilidades de combinación que hay en base a todos esos grados de libertad y a todas esas variables. Así, con esta representación se puede estudiar los comportamientos que tiene ese sistema dinámico, todos los posibles estados de organización que hay en base a esos, de un solo vistazo, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, ahí quedó corrida la bicicleta, pero el ejemplo de la bicicleta, ¿sí? Si nosotros quitáramos el eje del tiempo y graficáramos, ¿sí? Por un lado la rueda grande que ven ahí, por otro lado la rueda chica, el piñón y el plato de la bicicleta, nosotros vamos a ver cómo giran a velocidades quizás diferentes, o el recorrido que hacen con la vuelta de un diámetro son diferentes, que se mueven, si bien en un mismo sentido, pero se van seguramente con una cadencia diferente y demás. Pero si la vemos todo por separado, ¿sí? Arrancamos ese eje de tiempo, vemos cómo se comportan entre sí y las combinaciones que puedan existir, en base a todas esas partes de la bicicleta se va a lograr una cosa sola, ¿sí? Un objetivo en común, que es que la bicicleta se mueva, ¿sí? De una forma determinada, gracias a el rol que tiene cada parte de ese sistema en combinación e interacción entre sí. Y bueno, eso es de lo que se basó Seirulo para traer esta idea al juego, y ahora espero que quede mejor explicado. Seirulo propone estudiar las configuraciones del juego al ser las personas estructuras hipercomplejas, basándose en estos espacios de fase. Por eso es que, bueno, Seirulo habla de que el juego es una sucesión estocástica, ¿sí? Estocástico es algo que no se puede determinar con exactitud, pero se puede de alguna manera predecir gracias a estadísticas y probabilidades que algo va a ocurrir si sucede determinada cuestión. Si pasa algo, yo puedo predecir no, pero puedo decir que algo es probable que suceda, ¿sí? Sin ser determinista, pero basándome en patrones estadísticos que podrían llegar a darse. Bueno, como dice ahí, no es azar, sino que tiene una distribución de probabilidad aleatoria que se podría predecir estadísticamente, pero sin una precisión. Para ello, Seirulo tiene en cuenta las curvas de intervención, que son el espacio de intervención, la ayuda mutua y la cooperación. El espacio de intervención, ahora vamos a ver un video para que esto quede mejor entendido. El espacio de intervención es el espacio en el cual está un jugador que dispone del balón y todo lo que pueda realizar en ese espacio pequeño. La ayuda mutua son los compañeros que están más cerca del poseedor del balón, que están ofreciendo líneas de pase o ayudas inmediatas para que el jugador que está en intervención pueda resolver de la mejor manera. Y cooperación son los jugadores que están más alejados, que también tienen que estar participando de forma activa con un rol determinado para posibilitar a los que están en ayuda mutua y los que están en espacio de intervención que puedan desarrollar sus roles de forma eficiente para que el juego se pueda ir construyendo en base a todos estos espacios de fase. Los espacios de intervención y ayuda mutua, como dijimos, el espacio de intervención, el poseedor del balón, y las ayudas mutuas, los que están más cercanos, tienen algunas características. Esas son sucesos irrepetibles, son sucesos que no se van a repetir, que se dan una sola vez, ¿sí? Hay un elevado nivel de interacción intersistémica, al haber muchos jugadores, tanto compañeros como rivales, se dan muchas interacciones, hay poco tiempo para reflexionar, hay poco tiempo para pensar, debido a que yo tengo la pelota y seguramente tenga muchos rivales que me la quieran robar, entonces tengo poco tiempo para pensar y para tomar una decisión. Los niveles de incertidumbre son muy elevados,
producto de todo esto que hemos mencionado. Hay una autonomía, creatividad e intuición elevado, y también en base a eso el entrenador tiene una poca influencia, no tiene una gran influencia en esto, porque bueno, al haber poco tiempo reflexivo, el entrenador, por más que dé órdenes, es muy difícil que el jugador las tome. Los espacios de cooperación hay algunas características diferenciales con respecto a esto que hemos dicho, ¿sí? Los sucesos también son irrepetibles, hay un alto nivel de interacción intersistémica porque hay muchos jugadores. En el anterior era un elevado, aquí es interacciones intersistémicas altos, pero menores que en los espacios de ayuda mutua y intervención. Hay un mayor tiempo reflexivo, producto de que la atención está centrada en donde está el balón y los espacios cercanos, por lo tanto hay un mayor tiempo para resolver. Si yo estoy en una salida y yo estoy fijando como extremo a los laterales, tengo mayor tiempo para reflexionar y pensar si lo que tengo que hacer es quedarme fijando o si ir en busca del balón. Pero ¿qué pasa? Si voy en busca del balón, seguramente arrastre marcas y le dé menos espacio a los que están en ayuda mutua, que superponga líneas de pase, o que un jugador solo rival marque en lugar de estar marcando al par, marque al par o al impar. Entonces, bueno, tengo mayor tiempo para reflexionar esas cosas y que mi rol sea realmente importante. Los niveles de incertidumbre son más bajos, producto de que al tener más tiempo para pensar, los niveles de incertidumbre bajan, la autonomía es elevada, la creatividad y la intuición es más baja, ¿sí? Porque si bien puedo tener espacios de creatividad y de intuición, al estar alejado de donde está el balón, al estar más alejado de donde están la mayor cantidad de jugadores, todo eso va a bajar. Sí hay un alto nivel de influencia del entrenador, ya que un jugador que está alejado, el entrenador puede darle indicaciones y que ésta tenga más tiempo de procesar esta información y poder actuar en base a eso. Todo esto es obra, o por lo menos yo lo he estudiado de un entrenador uruguayo, ¿sí? Que ha trabajado muchos años para el Barcelona, que se llama Camilo Esperanza, del cual recomiendo mucho también sus videos y sus aportes. Bueno, la socioafectividad, ¿se entiende este término correctamente? Es un poco de lo que dije cuando estábamos hablando de la estructura socioafectiva. Muchas veces vamos a YouTube, colocamos esto y aparecen juegos, y eso no es lo que Seirulo refiere con lo socioafectivo. Esto de los espacios de fase de todos, los jugadores que están en todos estos espacios que corresponden a los 11 jugadores, tienen que entender que todos están participando en todo momento, que todos tienen un rol determinado que tienen que cumplir, ¿sí? Y que lo que busca estos espacios de fase, que sean eficientes en cada momento, es lograr esa superioridad dinámica. Hay muchas superioridades numéricas, cualitativas, posicionales, pero también la superioridad dinámica temporoespacial con una importancia en la construcción de estos espacios de fase eficientes y que a su vez el juego sea, en juego superemos a nuestro rival. Y lo que busca el resumen es que cada espacio T1 sea más eficiente que T0, que T2 sea más inferior que T1 y así sucesivamente. Que en cada momento del juego vayamos creando esa superioridad con respecto al rival. T0, para que se entienda, es el comienzo de la observación, T1 es el siguiente espacio de fase y T2 es el espacio de fase que le sigue. Ahora vamos a ver un video para que esto quede realmente entendido e interpretado. Esto es un dibujo en puño y letra que me lo hizo Paco Seirulo cuando me estaba explicando todo esto de los espacios de fase. Ahí, si pueden ver el cursor, ahí está el jugador que está en espacio de intervención con el balón, los que están en este espacio acá, estos 4 jugadores son los que están en ayuda mutua, y los que están más alejados, en este caso, en este espacio, son los que están en cooperación. Y todo esto es el espacio de fase. Es como que yo saco una foto instantánea en un momento determinado y ahí veo, bueno, el que tenga el balón es el que está en el espacio de intervención, los jugadores más cercanos son los que están en la ayuda mutua y los más alejados en espacio de cooperación. Ahí le saco la foto, ¿sí? Analizo eso, pasa la jugada,
vuelvo a tomar esa instantánea y veo qué cambios hubieron, qué combinaciones posibles hubo, que como dije, no es determinista, pero que es probable de que si nosotros hacemos determinados patrones, cumplimos determinados movimientos, es probable que el balón llegue a determinado lugar. Por ejemplo, si junto pases por el lado derecho para atraer al rival, puedo predecir, no determinar, pero puedo predecir que nosotros queremos que nuestro juego circule rápido para poder atacar por el otro lado. Bueno, ahora vamos a ver un video para que quede mejor comprendido. Vamos a ver acá una salida del Manchester City y vamos a estudiar y analizar todo esto que hemos mencionado, a ver si lo podemos hacer. Ahí va a sacar el arquero Ederson, juega ahí y paramos, ¿sí? Para poder analizar estos espacios de fase. Si pueden ver el cursor ahí, el que tiene el balón, en este caso este zaguero de aquí, ¿sí? Es el que está en espacio de intervención, ¿sí? Esto sería T sub 0, ¿sí? T sub 0 a la hora de este estudio, ¿sí? Espacio de intervención, y los que están en este caso en ayuda mutua son este de aquí, este de aquí, este de aquí, este acá y el arquero, ¿sí? Esos son los que están en ayuda mutua. Y los que están en cooperación, que son los más alejados, son este de acá, acá y todos estos atacantes, y acá abajo hay otro, que como ustedes ven, en este caso están cumpliendo un rol determinado, no es que están alejados porque la pelota está lejos, no. El rol que están cumpliendo en este caso es estar fijando a la defensa rival, ¿sí? En este caso, los que están por fuera, fijando en amplitud. ¿Para qué? Para que los defensas tengan dos opciones, o van o lo siguen a él y quedan espacios por ahí que son factibles de ataque, o que si no lo siguen, quede solo para recibir en un futuro. A su vez, que estén tan hundidos, ¿sí? Lo que da es brindarles más posibilidades a los primeros que van a estar en intervención y en ayuda mutua, estos espacios gigantescos acá para que puedan ir construyendo el juego. Y saben que en algún momento pueden predecir que si los espacios de fase van siendo eficientes, en cada momento, en cada tiempo, el balón les va a llegar en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Acá vemos cómo el juego avanza y ponemos pausa y vemos que, por ejemplo, podríamos haber puesto pausa antes, pero ponemos acá para ir analizando. Este sería T sub 1, ¿sí? Y vemos ya que gracias a lo que pasó en T sub 0, este espacio de fase que está ahora es más eficiente. En este caso, este jugador vuelve a tener la disposición del balón, es el que está en espacio de intervención. Ya este de aquí y este de acá, más este, son los que están en ayuda mutua, y los que están en cooperación son estos tres atacantes que están aquí, y ya va a quedar en un espacio de cooperación, aunque está más cerca, pero producto del perfil, y que este va en avance el portero. Y va avanzando. ¿Sí? Podemos parar ahí, T sub 2, y vemos que el que está en espacio de intervenciones está acá, este y este en ayuda mutua son los más cercanos, los que brindan un pase más certero. Se puede colocar a este también, y los que están en cooperación, ¿sí? Estos que están más alejados acá, y el arquero. Avanzamos, jugó ahí. Ahora el que está en espacio de intervención, ¿sí? En este caso es el extremo izquierdo, que en el T sub 0 estaba en cooperación y estaba muy alejado y estaba cumpliendo un rol para hacer posible que en este caso pueda recibir el balón. Si hubiese estado en esa cooperación haciendo un rol que no era el adecuado,
ese balón no hubiese llegado nunca a él en estas condiciones, que ahora lo tienen en un 1 contra 1 para que pueda explotar su superioridad cualitativa con respecto a ese rival. ¿Sí? Los que están en ayuda mutua, en este caso, es este de aquí, y los que están en cooperación son estos que están más alejados acá y el arquero. Bueno, eso fue todo en cuanto a estos espacios de fase. Espero que haya quedado comprendido todo esto. Y bueno, hasta acá le damos finalización al primer bloque. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo bloque.